del tema de aprendiendo a ser una empresa exportadora. Ya habíamos tenido la primera parte el miércoles pasado y hoy vamos a continuar revisando los puntos que habían quedado pendientes de este tema. ¿Ok? Un poco para recordar el índice o cómo estábamos conduciendo esta charla la vez anterior, vamos a recordar las preguntas que se están formulando para ir desarrollando el tema de aprender a ser una empresa exportadora. ¿Ok? Habíamos hablado primero de preguntarnos, de cuestionarnos si tenemos un producto de exportación. Y en ese sentido habíamos dicho que si el producto era adaptable a los mercados en cuanto a envasado, en cuanto a preparaciones, había potencialmente un producto de exportación. Luego habíamos dicho también, para resolver la pregunta de un mercado potencial, que si nuestro producto en sus características tanto abstractas de valores, ¿no? De conciencia de valor, como en temas de características físicas, coinciden con un determinado mercado, entonces hablamos de que hay un producto de exportación que coincide con un mercado y potencialmente tenemos un nicho donde poder trabajar. Luego, en la tercera pregunta de cómo saber quién es mi cliente, recordemos que habíamos hablado de las estrategias B2C y B2B, Business to Customer, empresa cliente, y B2B, empresa empresa, ¿no? Si tú querías vender directamente al cliente y siendo una empresa exportadora que recién se va a iniciar, obviamente el tema era trabajar ventas por internet. Y si el tema era un B2B o un business to business, empresa a empresa, pues el tema era participar en ferias, por ejemplo, patrocinado por empresas privadas o públicas, ¿no? Todo ello era lo que habíamos revisado en nuestra charla del miércoles anterior. ¿Ok? Nos quedamos reconociendo el mercado o tratando de entender qué aspectos debemos ver del mercado para ver si tenemos un clima correcto en ese país para poder hacer negocios. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando hablábamos de hacer coincidir un producto, nuestro producto de exportación, con un mercado, cuando hablábamos de hacer coincidir esto, aprovechen pasar las diapositivas por aquí, cuando hablábamos de hacer coincidir un producto con un mercado, obviamente tenemos que conocer ese mercado y ese mercado hay que analizarlo desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que debemos analizar del país meta, del mercado de destino, macroeconómicas. Por ejemplo, a nosotros nos interesa que este país a donde vamos a llevar nuestro producto tenga un PBI creciente. ¿Por qué un PBI creciente? Recordemos que el PBI es el Producto Bruto Interno, recordemos que el PBI es el que mide el crecimiento del país. Entonces hagamos un breve análisis. Si el Producto Bruto Interno de un país crece, es porque su producción crece. Y si su producción crece, es porque la demanda en ese país ha crecido. Y si la demanda en ese país ha crecido, es porque hay gente con poder adquisitivo. A toda esa lógica debemos de llegar. Entonces recuerda, si el PBI de un país crece, es porque hay mayor demanda en ese país. Y hay mayor demanda si la gente tiene dinero, si hay poder adquisitivo. Y nosotros, en términos normales, no vamos a exportar productos de primera necesidad, vamos a exportar productos, digamos, que son suntuosos, es decir, que son luego de que el consumidor cubre la canasta básica familiar, ¿no? Por ejemplo, un abrigo de alpaca,
no es un producto de primera necesidad, un retablo ayacuchano, no es un producto de primera necesidad, una mermelada de quinoa con cañua, no es un producto de primera necesidad. Entonces debemos de enfocarnos en eso, debemos de ir a mercados con poder adquisitivo para que puedan comprar estos productos nuestros que no forman parte del gasto básico del consumidor, ¿ok? Del gasto primario. Otros puntos macroeconómicos que debemos de ver del mercado de destino y que también son muy importantes son la inflación. Obviamente tiene que ser un país con inflación baja para que nuestro producto o nuestro precio sea competitivo. Un país donde la tasa de desempleo sea estable o a la baja para saber si este crecimiento del PBI va a ser sostenido, para ver si este consumidor extranjero va a mantener su empleo y por lo tanto su estatus y por lo tanto su capacidad de pagar, de ver tratados internacionales, es decir, si tenemos un aumento arancelario en ese mercado meta producto de un TLC, esto nos va a ayudar mucho también. Y desde el punto de vista ya no cifras país, sino ya desde el punto de vista de la empresa y el consumidor, debemos analizar también de manera levantando información socioeconómica del consumidor. Información socioeconómica como esta, ¿no? Que ustedes ven aquí. Por ejemplo, ¿no? Aquí he puesto algunos datos del consumidor norteamericano. Entonces, ¿por qué es importante levantar esta información socioeconómica del mercado de destino? Estamos en el análisis micro, ¿no? Por lo siguiente, por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos un proyecto para exportar ropa de bebés, ropa en confecciones de alpaca, pero para bebés. Entonces, no sería muy positivo para nosotros esta información y probablemente tengamos que cambiar de mercado en nuestro proyecto. Y te digo por qué. Queremos vender roponcitos hechos de lana de alpaca para niños. Y fíjate lo que dice la información socioeconómica del consumidor norteamericano. Decisión de casarse y tener hijos se posterga. Hogares pequeños, casi un tercio son solteros y más de un tercio no tiene hijos. Entonces, para un negocio destinado a bebés, como habíamos dicho hace un momento, probablemente no sea muy alentador. Pero, por ejemplo, si decimos que queremos exportar abrigos de alpaca, ya no ropa para bebés, sino abrigos de alpaca, entonces ahí sí son muy buenas noticias, porque, por ejemplo, fíjate, 48% de la población económicamente activa tiene educación superior. Significa que hay acceso a mejores sueldos, ¿no? Un abrigo de alpaca no es barato. El promedio de edad es de 36 años. Esta también sería una buena noticia, puesto que el abrigo de alpaca es un producto para adultos, ¿no? Decisión de casarse y tener hijos se posterga, buenísimo para el proyecto, porque entonces las personas tienen para hacer mayor gasto personal. Entonces, te he dado un par de ejemplos de cómo se debe analizar los datos socioeconómicos del consumidor, en este caso norteamericano, para este ejemplo, ¿no? Pero obviamente tú tienes que levantar la información del país que vaya a ser tu mercado meta, ¿no? Completar esta información socioeconómica con algún dato que te pueda dar la composición del gasto, ¿no? En qué gasta el consumidor. En este caso, seguimos con el ejemplo del consumidor norteamericano, y vemos que el consumidor norteamericano es lo que más gasta es en vivienda y en salud, ¿no? Y ya tú vas a ir analizando conforme las proporciones, que es en lo que es lo que gasta más el consumidor y cómo tú vas acomodando tu producto a ese análisis. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos las cifras macroeconómicas del país y los datos socioeconómicos, ya esto último hablando del análisis micro, ¿no?
Porque recuerda, partimos de un principio, hacer coincidir un producto con un mercado. Para hacer coincidir el producto con un mercado, hay que conocer ese mercado, desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro también. ¿Ok? Entonces continuamos resolviendo nuestras preguntas para seguir aprendiendo cómo ser una empresa exportadora. Y vamos a una siguiente pregunta. ¿Por qué debemos hacer un plan de negocio? ¿Ok? Antes de entrar aquí, quisiera saber si del tema anterior, que era el análisis de mercado, tenemos alguna pregunta para gustosamente poder resolverla aquí en la plataforma de Camex. Así que gustosamente los leo si es que tienen algún tipo de pregunta. Muy bien, entonces vamos a continuar con la charla y vamos a despejar la incógnita de por qué debemos hacer un plan de negocio. Y yo quisiera empezar diciendo lo siguiente en este punto. Nosotros, si decidiéramos, imagínate que nos proponemos esta tarea entre ustedes y yo, que cada uno de nosotros se presente mañana con un libro de proyectos empresariales, con un libro de metodologías de proyectos empresariales. Estoy seguro que cada uno de nosotros traería una estructura diferente de cómo se hace un proyecto empresarial. ¿Y por qué? Porque en realidad estructuras para hacer un plan de negocio hay muchas. Entonces, no es un tema de forma, sino es un tema de fondo. Y el fondo es que siempre debemos anotar las ideas y ordenarlas. Es decir, el plan de negocio siempre tiene que llegar al papel o al computador en este caso, ¿no? Pero siempre tiene que llegar. Estructuras, la que mejor te acomode a ti. Lo importante, como te digo, es el tema de fondo. Y el tema de fondo es poder demostrar, y por eso hacemos el proyecto, de que el mismo tiene viabilidad económica, viabilidad comercial, viabilidad técnica, viabilidad legal y viabilidad financiera. Basta que el proyecto no tenga una de estas variables y ese proyecto ya no se puede ejecutar. Vamos a poner un ejemplo. Mira, les comento, hace ya varios años, tranquilamente más de 10, tuve la oportunidad de estar cerca de un joven proyecto de un grupo de estudiantes recién egresados de negocios internacionales que pretendían exportar a Japón cuy. Pero este producto, este cuy, tenía un valor agregado diferente, un planteo diferente. ¿Y cuál era ese planteo? Exportarlo en nuggets. Es decir, exportación de nuggets de cuy. Para sacar el prejuicio estético y demás. Y el mercado meta, en este caso, era Japón. Esto iba para Japón. Había ahí en este grupo de jóvenes empresarios una ventaja que era que uno de estos chicos podía, por temas familiares, viajaba constantemente a Japón. Entonces, ¿qué hacía? En una pequeña caja de Tecnopor ponía un poco de Gelpack y se llevaba muestras y ahí en Japón armaba su focus group. Entonces, la gente a la que él invitaba a estos focus group consumía el cuy en nuggets y les agradaba. Entonces, esto alentaba al proyecto, ¿no? Consiguieron un primer comprador de no más de 2.000 unidades, por lo tanto, por el volumen debía ir aéreo, y le exportaron. Cuando el producto llegó al aeropuerto de Narita, en Japón, las autoridades aduaneras de Japón incineraron la mercancía, incineraron la caja.
porque el ingreso de esa mercancía estaba prohibido, no estaba dentro de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud del país de Japón. Y por lo tanto no quedó más que incinerar la mercancía. Entonces, ¿cómo vinculamos esta historia que te estoy contando, este hecho real que sucedió ya hace buena cantidad de años? ¿Cómo lo podemos vincular con lo que estamos viendo en pantalla? Fíjate, si recuerdas todo lo que te he contado de esta anécdota, este proyecto tenía viabilidad económica, porque había varios socios y habían obviamente calculado que esto iba a ser rentable. Tenía viabilidad comercial, porque recuerda que uno de ellos había hecho Focus Group y le había ido bien. Tenía viabilidad técnica, sí, porque podía manejar el tema perecible, el tema de la temperatura y demás. Tenía viabilidad financiera, sí, porque había capital para trabajar. No tenía viabilidad legal, porque la aduana de Japón no aceptaba el producto. Y obviamente, antes que el producto llegue a la mano del consumidor japonés, tiene que pasar por las inspecciones de las autoridades aduaneras correspondientes, en este caso de Japón. Lo que había pasado, si es que estuvieron atentos al ejemplo, también es que este chico llevaba las muestras en su equipaje y no le controlaron nunca el equipaje, porque eso es un azar. Entonces no vieron esa parte de los permisos que se deberían de tramitar. Entonces el proyecto tenía todas las viabilidades, menos la viabilidad legal, porque la mercancía era de importación prohibida en Japón. Así que no solamente es importante analizar el mercado, no solamente es importante ver el tema del precio, o ver el tema macro-micro del que acabamos de hablar, sino también las restricciones aduaneras, porque obviamente tienes que entender que antes que el producto llegue a la mesa del consumidor, a las manos del consumidor, va a pasar obviamente por un tratamiento aduanero de mercancías. Así que no nos pase como a esta empresa y en esta situación que les acabo de contar. Entonces es muy importante hacer un plan de negocio para mapear todas las viabilidades necesarias para poder exportar. Continuamos entonces con la siguiente pregunta para seguir aprendiendo a ser una empresa exportadora. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería mi estrategia de producción? ¿Cuál sería mi estrategia de producción? Y aquí lo que te recomendamos es, en primer lugar, yo diría, ten muy claro cuál es tu unidad mínima de pedido. O sea, cuánto es lo mínimo que puedes producir para vender y que salga rentable, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres exportar pisco, no creo que te sea rentable vender 2 botellas de pisco para exportar, ¿verdad? Probablemente sean a partir de 10 cajas o 12 cajas. Si estás vendiendo abrigos de alpaca, no creo que te salga rentable vender abrigo por abrigo, de repente es un tema de volumen. Entonces, debes de tener claro, en un primer lugar, qué es lo mínimo que puedes vender. Todos los exportadores tienen un mínimo para vender. Tú no puedes ser la excepción. ¿Y cuál es el mínimo para vender? O sea, por ejemplo, 500 unidades como unidad mínima de pedido. O sea, menos de 500 abrigos yo no te vendo. Y eso debe tener una lógica. ¿Por qué no te vendo menos de 500 abrigos? Porque no me sale rentable hacer toda una logística, una producción para menos de 500. Entonces, establezcamos una unidad mínima de pedido. Seguido de ello, tengamos claros los tiempos de entrega. ¿Y a qué me refiero con los tiempos de entrega? Tú debes tener una tabla y saber. Cuando me mandan a hacer 500
chompas me demoro tanto. Cuando me mandan a hacer 1000 chompas me demoro tanto, etcétera, etcétera. Porque cuando estés en negociación, con el potencial cliente, esa es una de las cosas más recurrentes que te va a preguntar. ¿En cuánto tiempo me entregas tal volumen? ¿En cuánto tiempo me entregas tal determinado volumen? Ahora, la gran pregunta siempre es, ¿yo debería tercerizar la producción o debería de hacer mi propia producción? Y eso en realidad va a depender de tus habilidades, ¿no? O sea, si tú tienes habilidad para diseñar camisetas, para mercadearlas, pero sufres poniendo una aguja y un hilo, entonces tu talento está en el diseño de la prenda y en tu talento para hacer negocios. ¿Qué deberías de hacer con la parte de confección? Tercerizarla, encargársela a un tercero, que lo haga por ti, tú no pierdas tiempo en aprender y más bien tú te dediques a lo que es la parte fuerte tuya, que es el diseño del producto y la venta del producto. ¿Ok? Y fíjate lo que nos dice el mensaje que hemos puesto aquí en diagonal. Puedes articular cadenas productivas. Me explico. Yo tengo un taller donde puedo hacer al mes 500 prendas, pero tengo un cliente que me ha pedido 1500 prendas. ¿Tengo que decirle que no? No, no hay que perder ventas. Yo voy a producir las 500 que puedo hacer y las otras 1000 restantes las tercerizo. Y hago mi red de producción. ¿Qué pasa si me piden 5000 para dentro de un mes y yo solamente por mi cuenta puedo hacer 500? Hago mis 500 y en paralelo contrato un taller que me haga las otras 4500. Y si un solo taller no me puede hacer las 4500 en un mes, subcontrato 2 talleres y armo y articulo, como dice la imagen aquí, mi cadena productiva. Obviamente tengo que ser muy fino en supervisar tanto el proceso como el acabado, porque si voy a hacer una parte yo, una parte el taller subcontratado A y otra parte el taller subcontratado B, tengo que entender que debe haber un estándar. Pero podemos articular cadenas productivas y eso nos va a ayudar a no decirle no a un cliente que me pide un volumen, una cantidad mayor a la que yo por propia cuenta podría abastecer. Entonces, a tercerizar, a buscar los proveedores necesarios para esto. Otra pregunta que vamos a despejar para seguir aprendiendo a ser una empresa exportadora es: ¿quiénes deben ser mis socios logísticos? Y esto es muy importante porque imagínate que tú negocies muy bien los productos, negocies muy bien todos los términos de compraventa y la mercancía llegue tarde o la mercancía llegue en mal estado, se cayó el negocio y probablemente ya no vuelvas a tener ese cliente porque muchas veces los clientes te cambian así de manera radical. Entonces es muy importante que yo pueda tener socios logísticos a los que yo pueda encargarles el traslado internacional de mi mercancía, los agentes de aduana, los agentes de carga, a quienes yo les pueda encargar el traslado y confiar en que este traslado se va a hacer a tiempo y que este traslado va a llegar no solo a tiempo, sino en perfectas condiciones, es decir, no mal embalado, no roto, no dañado. Y por lo tanto yo debo de buscar un agente de aduana, un agente de carga, un consolidador marítimo para poder armar mi logística. ¿Ok? Para poder armar mi logística. Entonces, nada va a estar completo
si no hago una operación donde la mercancía se entregue en el tiempo pactado y en las condiciones óptimas para poder operar de manera competitiva con ese mercado, entregándole la mercancía bien y entregándoselas a tiempo. ¿Ok? Y entregándoselas a tiempo. Vamos a ver otros puntos importantes que van a complementar todo lo que hemos visto en la charla anterior y ahora que estamos partiendo en dos el tema cómo ser empresa exportadora, ¿no? Parte 1 y parte 2. Otros puntos importantes. ¿Cuál es el perfil de un empresario exportador? ¿Cuál debe ser el perfil de un empresario exportador? Yo te diría que la mejor manera de responder esto es entendiendo que los negocios son una resolución de conflictos. Es decir, cuando uno hace un negocio, en realidad lo que está resolviendo es un conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Un conflicto es cuando dos personas o dos partes no piensan igual. Y en los negocios, vendedor y comprador no piensan igual. Mira este recuadro. Yo como vendedor, yo como exportador, requiero que mi producto se venda y yo pueda sacar el mayor beneficio posible o el mayor profit posible, yo como vendedor. Y obviamente sería un golazo para mí en esa negociación que así como saco el mayor profit, el mayor beneficio, el comprador me pague al cash, es decir, a la vista, es decir, al contado. Si miramos la filosofía del comprador, es totalmente lo contrario. Mientras tú quieres mayor ganancia, él quiere ahorrar. ¿Se dan cuenta? Y mientras tú quieres al contado, ellos quieren crédito. 60, 90, 120 días. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. El perfil de un empresario exportador debe ser alguien que sabe resolver los conflictos. Quiere que le paguen al contado. Y el que compra, el que está del otro lado, quiere un mayor ahorro y quiere crédito. Así que a entender esto, ¿no? A entender esto, o esta parte muy bien. Hay que ser una persona que resuelve los conflictos. Además de ello, consideramos que el empresario exportador debe tener estos tres perfiles. ¿Cuáles son estos tres perfiles? Número uno, el exportador debe tener un gran y amplio e imbatible conocimiento del producto que va a exportar. ¿Por qué razón? Porque es la mejor manera de transmitirle seguridad, es la mejor manera de transmitirle confianza al potencial cliente, que tú sepas todo sobre el producto. Te voy a poner primero un ejemplo. Imagínate que tú eres una persona aficionada a las motos y conoces el tema a nivel de un aficionado a las motos. Y decides, ahora que quieres usar motos en un desierto. Nunca lo has hecho. Has sido tú un motociclista de pista, pero ahora quieres ir por desierto. Entonces, vas a una tienda de motos y ¿qué esperas? Que el vendedor te asesore y te diga cuál es la moto indicada para correr en la arena. ¿Y qué sucede
si cuando escuchas hablar a ese vendedor te das cuenta que tú, siendo un aficionado, sabes más de motos que él? Te va a generar desconfianza, vas a pensar, él no me va a decir lo que yo necesito, no está en la capacidad de hacerlo. Y lo mismo va a pasar cuando estés negociando una exportación. Es decir, si no tenemos el conocimiento íntegro del producto, entonces probablemente el comprador pueda desconfiar de nosotros. Entonces, si vendes paltas, tienes que ser el rey de las paltas. Si vendes manzanas, el rey de las manzanas. Si vendes confecciones, el rey de las confecciones. Entonces, hay que tener eso claro. Lo segundo, que también debe ser una herramienta del empresario exportador, es manejar los tecnicismos del comercio exterior, los Incoterms, el tema de cartas de crédito, los temas logísticos, porque tu gestión como ejecutivo exportador no va a estar completa si solo sabes del producto. Pero cuando la negociación deja el tema producto para ir a los aspectos técnicos logísticos del comercio exterior, te quedas corto. Entonces, por ese lado también puede ir la desconfianza del potencial cliente, porque puede pensar que sabes tú mucho del producto, pero cuando ya han estado discutiendo los términos propiamente técnico-logísticos, no te has sentido muy fino, que digamos, no te has sentido muy asertivo, que digamos. Así que a investigar mucho del producto y a aprender mucho también de las técnicas del comercio exterior o los tecnicismos del comercio exterior. Ahora imagínate, ¿no? El cliente, el potencial cliente te dice, me has convencido, tú sabes muchísimo de paltas, eres un capo, hemos aprendido mucho contigo en estas 2 o 3 conferencias vía Skype que nos has contado de las paltas. Nos has demostrado también, me estoy imaginando que el comprador te habla, ¿no? Nos has demostrado también que conoces de refrigeración del contenedor, de mantener la cadena de frío y demás, entonces también nos sentimos la seguridad de que no solo conoces de la palta, sino que también la vas a trasladar bien. Entonces hemos decidido comprarte 3 contenedores de palta. Pero necesitamos 180 días de crédito. En ese momento tú reaccionas, ¿no? Y dices, tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Lo he convencido en el tema de los productos, de que conozco el producto. Lo he convencido de que manejo las técnicas del comercio exterior. Y ahora este potencial cliente me pide 6 meses de crédito. Y yo soy una empresa mediana, no puedo existir, siquiera subsistir, si me pagan dentro de 6 meses. Entonces digo, no, este negocio no va, y me retiro. Ese es un grave error, porque lo que te faltó a ti fue capacitarte en el manejo económico financiero de las exportaciones y entender que los bancos tienen líneas de crédito especiales para empresas exportadoras. Unas líneas de crédito que se van a llamar financiamiento pre-embarque y otras líneas de crédito que se van a llamar financiamiento post-embarque. ¿Y cómo funciona esto? Si el banco te da un financiamiento pre-embarque, entonces te va a prestar plata antes de exportar. Y financiamiento post-embarque te la presta luego de exportar. Entonces aquí, cuando este potencial cliente te habló de 6 meses de crédito, tú debiste en tu interior pensar, ok, puedo sacar un financiamiento post-embarque con el banco. Entonces, mientras me paga el cliente, yo me voy sosteniendo del préstamo que el banco me da hoy, de ese financiamiento post-embarque. Entonces, ahí tienes una herramienta y ya no dirías no.
a esa negociación. Si no, obviamente dirías que está todo ok. Y vamos adelante con ese negocio. Porque hay que manejar estas herramientas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recapitulando lo que hemos visto el miércoles pasado y lo que hemos visto el día de hoy. Si mi producto tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes mercados, tengo un producto potencial de exportación. Si mi producto coincide con las necesidades no satisfechas de un mercado, y ese mercado tiene unas correctas cifras macro, y en el análisis socioeconómico mi producto calza con las preferencias, de acuerdo a las prácticas que hemos hecho hoy con el abrigo de alpaca y el reposito para bebé, entonces tengo un mercado potencial. Si yo quiero vender directamente al cliente, entonces voy a hacer un B2C y tengo que vender a través de internet. Y si no, soy una empresa que tiene que buscar otra empresa en el exterior a la cual venderle volumen. Recuerda también que debemos hacer un plan de negocio para poder ver las viabilidades económicas, financieras, comerciales, técnicas, legales del proyecto y no tener problemas como el que habíamos comentado en la exportación de nuggets de cuy. Recordar también que yo puedo tejer redes de producción, tercerizar por ejemplo en más de un taller, siempre cuidando el estándar, ¿no? Y esto me va a permitir poder aceptar de mi cliente de afuera volúmenes mayores a los que yo pudiera de manera autómata, si cabe el término, resolver. Importantísimo tener buenos operadores logísticos, buenos socios logísticos, para que finalmente todo lo que hemos trabajado se concrete en la entrega de un pedido prolijo, tanto en tiempos como en estado de la mercancía. Y finalmente recordar que un empresario exportador es una persona que resuelve conflictos, que busca que gane tanto el vendedor como el comprador, ¿correcto? Que es la verdadera forma como se deben de conducir las negociaciones, que conoce del producto, que conoce de la parte técnica del comercio exterior y que obviamente conoce también cómo manejar financiamientos de los mismos. ¿Ok? Muy bien, vamos con las preguntas finales si es que hubiese, antes de dar por concluida ya la segunda y última parte del tema cómo ser empresa exportadora. Y de no tener consultas, me gustaría por favor que me pudieran dejar sus comentarios de qué les ha parecido la charla, si ha sido interesante, si ha nutrido los conocimientos que ustedes requieren adquirir, si hemos despejado algunas situaciones que por ejemplo podrían haber tenido. Me gustaría que por favor me puedan dejar ahí su comentario o si tienen alguna pregunta final. Muy bien, entonces de no tener mayores consultas, agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy con esta segunda parte de cómo ser empresa exportadora. Y antes de despedirme, decirles que no se olviden de entrar a la biblioteca de Camex, www.cursosonline.us. Si quieren hacer alguna llamada directa para consultas, el 441-2692. Cualquier información general al correo informativo info@camexperú.lg.pe, el aula virtual camexperú.lg.pe, la página de Facebook donde está el cronograma de todas las ponencias, facebook.com/camexperú, y si requieren hacerme alguna consulta de manera directa, pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe. ¿Ok? Yo les agradezco infinitamente su sintonía. Gracias por acompañarme el día de hoy. Queden atentos a toda la programación de Camex, de todo el pool de expositores que Camex maneja para los diferentes temas de exportaciones, importaciones, temas tributarios y demás. Miren la programación de Camex para que puedan ver cuáles son los temas que a ustedes les interesan, los que necesitan saber,
y puedan, como siempre, participar y queden atentos también a la siguiente fecha en que nos vamos a poder ver en estas conferencias virtuales. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.